Bueno, hola muchachos, aquí el profe Melchi, gracias por seguir en clases. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre siempre los capacitores, pero en este caso los transitorios. Esto es más que todo para ver las gráficas del voltaje y la corriente y en cuánto se tardan. Vamos a ver un poquito sobre tau. No nos vamos a meter sobre las fórmulas y ecuaciones locas que pueden haber. Solamente vamos a entender cómo se carga y se descarga un capacitor. ¿Ok? Este, Aquí podríamos ver lo básico. Dice, cuando el voltaje pasa a través del capacitor, perdón, cuando el voltaje pasa a través del capacitor es igual al voltaje aplicado. La transferencia de electrones cesa y las placas adquieren una carga neta denominada por esta ecuación. A este periodo del cual la carga se está depositando en las placas se le llama periodo transitorio, un lapso en el que el voltaje o la corriente pasan de un nivel de estado constante a otro. Y está dado por esto. Por ejemplo, mira esta función. Aquí está con el interruptor cerrado. En el momento en que vienes y cierras el interruptor, estamos aquí hablando de voltaje y aquí hablando de tiempo. Tiempo muy pequeño. Este es el voltaje de carga, ¿ok? Durante la fase de carga. Entonces tú cierras el circuito y vienes y miras que el capacitor viene y de manera de una onda, como una onda, va subiendo. No sube recto, va subiendo como una forma curva, ¿ok? Y llega hasta el punto máximo que es el voltaje que tú le aplicaste, ¿ok? Entonces eso es lo importante de un capacitor. Viene y se va a cargar de esto a esto, no de una forma lineal, sino de una forma exponencial en un tiempo determinado. ¿Y cómo determinamos el tiempo? Eso se llama tau. Aquí está la ecuación del voltaje, donde está aquí tau. Entonces, dice, en primer lugar, observe en la ecuación 5.3, o sea, esta, que el voltaje BC, voltaje de capacitor, está escrito en letras cursivas minúsculas, no en mayúsculas, para señalar que es una función que cambiará con el tiempo, porque esto no es constante, ¿ok? El exponente de la función exponencial ya no es solo x, ¿ok? Sino que ahora es tiempo dividido entre una constante, la letra griega tau. La cantidad tau se define como R por C, ¿ok? Es tiempo. Tau es R por C. El factor tau, llamado constante de tiempo de la red, tiene las unidades de tiempo, como se muestra a continuación, con algunas de las ecuaciones básicas presentadas con anterioridad en este texto. El texto de Boylestad. Este es el texto de Boylestad, capítulo de los capacitores. Entonces es RC. RC es igual a B entre I, ¿ok? Multiplicado por Q entre B. B y B se van, ¿verdad? Aquí podríamos decir que corriente es igual a I, corriente es igual a Q entre tiempo, y al final, mira, todo se va y termina en tiempo. Así que todo está bien. Dice que una gráfica de la ecuación 5.13 produce la curva de la figura 5.29, cuya forma es exactamente igual a la figura 5.27. Mira, aquí está, de manera exponencial. Esta es la gráfica en contra el tiempo. Aquí entra el interruptor, lo cierras y viene el capacitor, se empieza a cargar de manera curva y hasta que llega al tope del voltaje que es aplicado en un tiempo, ¿ok? En un tiempo determinado. Dice aquí en la ecuación 5.13, si sustituimos tiempo igual a 0, encontramos que el, que E a la menos tiempo entre tau va a dar igual a 1 y que el voltaje va a dar igual a 0, como aparece en la curva 5.29, esta. Aquí en el punto 0 es 0, ¿ok? Va a ir aumentando según el tiempo.
Dice que es importante tener en cuenta en este momento que la curva de la figura no se trazó simplemente contra el tiempo, sino contra tau, la constante del tiempo de la red. Si deseamos conocer el voltaje a través de las placas después de una constante de tiempo, simplemente insertamos tiempo igual a un tau en la ecuación. El resultado sería igual a este. ¿Ok? 2 tau, 0.632, luego 0.865 con 2 tau y así sucesivamente. ¿Ok? En esencia, la fase transistoria o de carga de un capacitor termina después de 5 constantes de tiempo. 5 constantes de tiempo. Las constantes de tiempo van a ser iguales a esto, ¿ok? R por capacitancia. Entonces va a ser según la capacitancia y según la resistencia. Eso va a tardar el capacitor en llegar al voltaje de carga. ¿Ok? Entonces es como por ejemplo una vez teníamos un proyecto en la clase de electrónica digital en la Universidad Pedagógica. Entonces tenía un problema. Estaba presentando ese proyecto con un amigo y teníamos un problema. Era un contador de tiempo, de tipo reloj. Entonces él tenía que contar los segundos: 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces encontramos un problema, que el contador se estaba tardando mucho y en vez de contar 1 así como el tiempo del segundo, claramente cronometrado se tardaba más. Entonces venimos y miramos que ya teníamos que presentarlo, pues en el momento tenemos que presentarlo, y la única manera era pues conseguir otra pieza, cambiarlo por completo. Entonces me ocurrió la idea, le dije yo: no, espérate, sigamos los cálculos, dije yo. Teníamos una resistencia de 500 ohmios en paralelo con el capacitor. Entonces miramos la fórmula y le dije yo: probemos algo antes de ir a buscar la resistencia que necesitamos. Probemos algo, pongámosle esta resistencia, pongámosle dos resistencias de 500 ohmios en paralelo. Y así hicimos, solamente lo pusimos en el protoboard, otra resistencia de 500 ohmios en paralelo. Entonces acuérdate que dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente se disminuye. Entonces al disminuir la resistencia, por ende entonces disminuimos el tiempo tau de carga, y eso arregló el problema. Inmediatamente lo arregló. Obviamente no hicimos los cálculos para ver si funcionaba exactamente, pero si tú lo mirabas, decía 1, 2, 3, 4, mucho más rápido que antes. Para el ojo humano y para el licenciado, pues él nunca se dio cuenta que no hicimos los cálculos, qué sé yo, pero nos sirvió para presentarlo en el momento, ¿verdad? Y gracias a esta fórmula pudimos resolver un problema que miraba grande en algo muy fácil. ¿Ok? Si yo no hubiera sabido esta fórmula, entonces no hubiera podido presentar mi proyecto y me hubiera quedado en esa clase. Así que gracias Boylestad por esto. ¿Ok? Y espero les haya servido en cuanto a, bueno, esa experiencia. ¿Va? Vamos a seguir. Aquí tenemos ahora la corriente. Mira cómo es la corriente. El voltaje sube, la corriente agarra un pico de 0 hasta el tope y luego disminuye. Entonces quiero que entiendas esto. La corriente en el capacitor se adelanta al voltaje. ¿Sí o no? Mira, el voltaje aquí está en 0 y la corriente aquí está al tope. Mientras el voltaje va subiendo, mira, ¿cuánto se está tardando aquí? 5 constantes de tau. 5 taus, perdón. 5 taus. Y la corriente acá está en 0 taus. Y en el primer taus descendió a la mitad, más de la mitad. En el segundo tau
descendió ya hasta casi el 10% y llega a 0 en 5 taus. Entonces vamos a ver si tenemos las dos ecuaciones superpuestas, tal vez por aquí. No, yo creo que aquí está. Sí, aquí está más o menos. Aquí está la carga, descarga, carga, descarga. Bueno, a ver, no están superpuestas. Unos ejemplos. Bueno, no están superpuestas. Entonces, esta es la razón. Aquí está. Esta es la razón por la cual la corriente en un capacitor adelanta. ¿Ok? La de corriente se adelanta aquí 90 grados eléctricos. Dice, en realidad es una suerte que la misma función exponencial pueda utilizarse para trazar la corriente del capacitor contra el tiempo. Cuando por primera vez se cierra el interruptor, el flujo de carga o corriente salta muy rápido a un valor limitado por el voltaje aplicado y la resistencia del circuito, como se muestra en la figura 5.30, esta que está aquí. La velocidad de exposición y por consiguiente la corriente se reduce entonces con bastante rapidez hasta que finalmente ya no se deposita carga en las placas y la corriente se reduce a 0 amperes. La ecuación de la corriente es esta, ¿ok? Es la inversa del voltaje. Y entonces en la figura 5.26 la corriente tiene la dirección mostrada, puesto que los electrones fluyen en la dirección opuesta. Dice que la corriente de una red capacitiva es en esencia 0 amperios después de que se ha pasado 5 constantes de tiempo de la fase de carga. ¿Ok? Aquí está toda la ecuación, esta es una demostración, no vamos a entrar en eso. Ustedes lo pueden ver en el libro de Boylestad. ¿Ok? Para mis estudiantes y tal vez alguien que lo esté viendo por YouTube. ¿Ok? Muy importante, muy interesante esto del capacitor. Dice... Mira esto, importantísimo también aquí. Un capacitor puede ser reemplazado por un equivalente de circuito abierto una vez que ha pasado la fase de carga en una red corriente directa. ¿Ok? Lo que te estaba diciendo al principio de las clases, que es un circuito abierto, una vez se carga en corriente directa, es como un circuito abierto. Mientras que en corriente alterna es como un circuito cerrado, porque carga y descarga 60 veces por segundo, prácticamente deja pasar la corriente. ¿Ok? Entender cómo pasa la corriente en un capacitor, si es un aislante, es una cosa bien difícil, porque realmente la corriente no pasa a través del capacitor. A eso hay que entenderlo. Pasa, ¿cómo te explico? Impulsa los electrones de las placas. No pasa a través del capacitor. Impulsa los electrones. Y recordemos que la teoría nos dice que la corriente es igual al número de electrones que pasan a través de una área de conductor. ¿Ok? No nos está diciendo que tiene que ir para una dirección o para la otra. Simplemente es que pase un electrón. ¿Y qué es pasar un electrón? Es que un electrón salta de un átomo a otro. ¿Ok? Eso ya se puede considerar como corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces el capacitor en el momento de carga, ¿ok? Primero hay una gran corriente que pasa entre los conductores que están en las placas metálicas, no es dentro del capacitor en sí, sino que hay como un movimiento de electrones que cesa 5 constantes de tau, en 5 taus, cesa esa corriente, en corriente directa, ¿ok? Cesa esa corriente en los conductores, no en el dieléctrico del capacitor. Y luego ese dieléctrico y las placas mantienen la carga, la energía que tuvo. Y cuando llega a ese voltaje, cesa la corriente, el voltaje
se mantiene, ¿ok? Y se convierte en un circuito abierto. No vuelve a circular corriente, perdón, a través del capacitor a menos que descargue en una resistencia o en una inductancia. Ok, entonces, bueno, hasta aquí llega. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, una batería, se cierra el circuito, que hay una resistencia y aquí había un capacitor, se vuelve como un capacitor, como un circuito en cortocircuito. Entonces ahí está, espero les sirva y puedan ir avanzando en las tareas.